Cuando el puñetazo me tiró al asfalto, mi boca se llenó del sabor a sangre y asfalto. En ese instante, comprendí que su mayor error no había sido golpearme, sino el no saber a quién. El sabor a sangre y asfalto es algo que nunca olvidas. Es metálico y terroso, una combinación grotesca que se te pega al paladar y a la memoria. Esa noche, mi memoria se manchó para siempre. Eran las 10 de la noche de un jueves. Volvía a casa después de lo que parecieron 2 semanas metido en una sola, de papeleo interminable y reuniones que te chupaban el alma. Lo único que quería era llegar a mi apartamento, quitarme los zapatos, pedir una pizza y olvidarme del mundo. Conducía mi sedán, un coche discreto pero bien cuidado, por una calle tranquila de un suburbio que, siendo sincero, era demasiado caro para mí, pero estaba cerca de la oficina. Fue entonces cuando las vi, las luces rojas y azules, parpadeando como un ataque epiléptico en mi espejo retrovisor. Al instante sentí ese nudo familiar en el estómago. Mi entrenamiento en cuántico me gritaba que mantuviera la calma, que siguiera el protocolo. Pero el hombre dentro de mí, el que creció en un barrio donde esas luces rara vez significaban algo bueno, sentía una punzada de frío. Me orillé lentamente, apagué el motor y puse las manos en el volante, a la vista. Esperé. Los minutos se estiraron como chicle. Vi la silueta del oficial acercándose por el espejo lateral. Era corpulento, con esa forma de caminar que era mitad arrogancia y mitad aburrimiento. Golpeó mi ventanilla con los nudillos. La bajé. «Buenas noches», dije con la voz más neutra que pude encontrar. «Licencia y registro». Espetó sin mirarme a los ojos, su linterna recorriendo el interior de mi coche como si buscara un fugitivo. Su nombre en la placa decía Miller. Le entregué mis documentos lentamente. Él los examinó con desdén. «¿Sabes por qué te he parado?», preguntó, finalmente clavando sus ojos en mí. Eran pequeños y fríos. «No, oficial, no tengo ni idea». Y era la verdad. No iba a exceso de velocidad, mis luces funcionaban perfectamente y no había cometido ninguna infracción. Él sonrió, una mueca desagradable. «Conducción errática. Parecías un poco perdido». No estaba perdido. Conocía esa calle como la palma de mi mano. Era una excusa, la más vieja del libro. Mi delito real era conducir un coche decente en un barrio así a estas horas de la noche. Mi delito era el color de mi piel. «Entiendo», respondí manteniendo la calma. «He tenido un día largo. Solo quiero llegar a casa». «Bonito coche», dijo, ignorando mi comentario. Su linterna se detuvo en el asiento del copiloto, donde tenía mi maletín. «¿A qué te dedicas para poder permitirte esto?». La pregunta me heló la sangre. No era una pregunta, era una acusación. Podría haberle dicho la verdad. Podría haberle dicho que era un agente especial del FBI, que mi sueldo era suficiente. Pero algo en su tono me dijo que no lo hiciera. En modo de trabajo, mi identidad era mi arma más valiosa. Fuera de él, a veces se sentía como un objetivo. «Trabajo para el gobierno», dije, siendo deliberadamente vago. A Miller no le gustó esa respuesta. Su mandíbula se tensó. «Sal del vehículo, por favor». «Oficial, ¿puedo preguntar por qué?», pregunté, mi voz todavía firme, pero con un hilo de tensión. «Dije que salgas del vehículo. Ahora». Abrió mi puerta de un tirón antes de que pudiera responder. La sorpresa me hizo reaccionar una fracción de segundo demasiado tarde. Me agarró del brazo y me sacó del coche con una fuerza innecesaria. El cinturón de seguridad se me clavó en el pecho antes de soltarse. «Oiga, no tiene por qué hacer esto», protesté, tratando de mantener el equilibrio.
Me empujó contra el lateral de mi propio coche, el metal frío contra mi mejilla. «Cierra la boca. Voy a registrar tu vehículo». «No tiene una causa probable para registrar mi coche», dije, citando la ley que él había jurado defender. Fue un error. Para un hombre como Miller, citar la ley era un desafío directo a su autoridad. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «Yo soy la causa probable», siseó en mi oído. Y entonces todo se volvió borroso. Sentí un golpe seco y explosivo en el lado de la cara. Mi cabeza rebotó contra la ventanilla del coche. Las estrellas no son solo una metáfora. Vi una galaxia entera antes de que mis rodillas cedieran y el mundo se inclinara. Caí al suelo, el sabor a sangre y asfalto llenando mi boca. El oído me zumbaba con fuerza. Miller se cernía sobre mí, con el pecho agitado y los puños todavía apretados, una expresión de triunfo salvaje en su rostro. Había ganado. Había puesto en su sitio a otro tipo que no conocía su lugar. Pero mientras yacía allí, con el frío del pavimento filtrándose a través de mi camisa, algo cambió dentro de mí. El dolor agudo en mi mandíbula empezó a desvanecerse, reemplazado por una fría y metódica claridad. La conmoción dio paso al análisis. Oficial de policía local, asalto sin provocación, violación flagrante de los derechos civiles y el error más grande de todos, asalto a un agente federal. Lentamente levanté la cabeza. Escupí sangre al suelo y lo miré directamente a los ojos. La sonrisa de Miller vaciló cuando vio mi expresión. No era miedo lo que vio en mis ojos. No era ira. Era la calma de un depredador que acababa de ver a su presa caminar directamente hacia su trampa. Miller acababa de golpear a un ciudadano. Lo que no sabía es que también acababa de cometer el mayor error de su vida. Y yo iba a ser quien se lo explicara, detalle por detalle. Me levanté despacio, ignorando el dolor punzante en mi mejilla y el zumbido en mi oído. Cada movimiento era deliberado, tranquilo. Me sacudí el polvo inexistente de los pantalones, mientras mis ojos no se apartaban de los suyos. Vi la confusión guerrear con la ira en su rostro. Esperaba que suplicara, que llorara, que me encogiera de miedo. No esperaba esta calma gélida. «Oficial Miller», dije, y el simple hecho de usar su nombre pareció sorprenderlo. Mi voz no tembló. Sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona, a la versión de mí que se sentaba en salas de interrogatorios, no a la que yacía en el asfalto. «Número de placa 734, Departamento de Policía de Northwood, acaba de cometer varios errores graves». Él soltó una risa incrédula, pero había un matiz de nerviosismo en ella. «¿Errores? El único error aquí fue tuyo, amigo, al pensar que podías venir a mi ciudad y actuar como si fueras el dueño». Di un paso hacia él. No fue un movimiento agresivo, sino uno que reclamaba mi espacio. «Error número 1. Detención de tráfico sin causa probable. Conducción errática es una excusa que no se sostendrá. Tengo una cámara en el salpicadero que graba en bucle las últimas 24 horas. Mostrará una conducción perfecta». La sonrisa de Miller se desvaneció un poco. «Error número 2. Ordenarme salir del vehículo sin una sospecha razonable de que se estuviera cometiendo un delito o de que yo representara una amenaza. Error número 3. Registro ilegal de mi persona y el intento de registrar mi vehículo». Continué, mi voz cortando el silencio de la noche como un bisturí. «Y luego está el error más grande de todos, oficial Miller, asalto. Lo que acaba de hacerle a un ciudadano desarmado y cooperativo es un delito grave». Él dio un paso atrás y inflando el pecho para recuperar la sensación de control. Sacó sus esposas del cinturón. El chasquido del metal fue el único sonido durante un segundo.
Tú no me vas a dar lecciones de derecho, idiota. Te voy a arrestar por resistirte a la autoridad y por agresión a un oficial. ¿Agresión?, repetí, levantando una ceja. ¿En qué momento le he tocado, oficial? Intentaste huir, mintió, sus ojos moviéndose rápidamente, construyendo la historia en su cabeza. Te resististe, tuve que usar la fuerza necesaria. Fue entonces cuando supe que estaba perdido. No había vuelta atrás para él. Había cruzado una línea, y la única forma de protegerse era seguir corriendo hacia adelante, sin importar a quién aplastara en el camino. Antes de que cometa su último error de la noche, dije en voz baja, debería saber algo. Las consecuencias de lo que haga a continuación no se medirán en un informe de asuntos internos o en una suspensión pagada. Se medirán en años federales. El aire se cargó de una electricidad peligrosa. La palabra federal quedó suspendida entre nosotros. Su universo, antes tan sólido y predecible, donde él era la ley y yo era el problema, empezaba a mostrar grietas. ¿De qué demonios estás hablando?, gruñó, aunque su voz había perdido su filo. En el bolsillo interior de mi chaqueta, en el lado izquierdo, hay una cartera. En esa cartera está mi identificación. Hice una pausa, dejando que la anticipación lo carcomiera. Le sugiero que la mire, con mucho cuidado. Su mano con las esposas tembló ligeramente. La duda, por primera vez, era visible en su rostro. ¿Y si yo decía la verdad? El riesgo de estar equivocado era enorme, pero el riesgo de que yo fuera un don nadie y se echara atrás era para su ego inaceptable. Tomó una decisión, la decisión equivocada. «Manos a la espalda», gritó abalanzándose sobre mí. En ese instante, el tiempo se ralentizó. Vi sus intenciones, la trayectoria de sus manos. Estaba entrenado para neutralizar una amenaza como él de 10 maneras diferentes antes de que pudiera parpadear. Pero mi misión ahora no era física, era sistémica. Tenía que dejar que se enterrara por completo. «No haga eso, oficial», le advertí. Mi voz era un susurro mortal. Pero él no escuchó. Sus dedos se cerraron sobre mi muñeca, empezando a torcer mi brazo detrás de mi espalda. Y justo en ese momento, cuando el frío metal de las esposas estaba a punto de tocar mi piel, el aullido agudo de sirenas rompió la noche. 2 coches patrulla más llegaron derrapando a la escena, bañándonos a todos en un torbellino de luces rojas y azules. 4 oficiales más salieron de los vehículos, con la mano en sus armas, sus rostros tensos y alertas. Vieron a su colega, un hombre blanco, forcejeando con un hombre negro en el suelo. Y supe, con una certeza helada que me recorrió la espalda, que la noche más larga de la vida del oficial Miller acababa de empezar. Y quizás también la mía. Los recién llegados se desplegaron, asumiendo la postura táctica que habían ensayado cientos de veces. Para ellos, la escena era simple: un colega sometiendo a un sospechoso que no cooperaba. Miller sintió el apoyo de su manada, y una nueva oleada de confianza recorrió su cuerpo. Apretó mi muñeca con más fuerza. «Se acabó el juego, parlanchín», siseó tirando de mi brazo. «¡Alto!». Una voz grave y autoritaria cortó el aire. No era Miller, era uno de los nuevos oficiales, un hombre mayor con galones de sargento en la manga. Se acercó con cautela, sus ojos evaluando la situación con una experiencia que a Miller evidentemente le faltaba. «¿Qué está pasando aquí, Miller?». «Este sujeto se resistió al arresto, sargento. Conducción errática, se puso agresivo», recitó Miller la mentira que había construido, la historia que esperaba que lo salvara. El sargento me miró. No vio a un sospechoso, o al menos no solo a uno. Vio mi traje, mis zapatos caros,
la calma antinatural en mi rostro magullado. Vio una incongruencia. Algo no encajaba. «No me he resistido», dije, mi voz tranquila, pero proyectándose para que todos la oyeran. «He sido agredido sin provocación después de una parada de tráfico ilegal, y le he sugerido al oficial Miller que verifique mi identificación antes de agravar su error». El sargento frunció el ceño. «¿Identificación?» «Bolsillo interior de la chaqueta, lado izquierdo», repetí como si estuviera dando indicaciones para llegar a una cafetería. El sargento miró a Miller, y por primera vez Miller pareció pequeño. La duda del superior era un ácido que disolvía su bravuconería. «Sargento, es una táctica de distracción». «Miller, cállate», ordenó el sargento sin apartar los ojos de mí. Hizo un gesto a otro oficial. «Revísalo». El joven oficial se acercó con nerviosismo. Me palpó torpemente hasta que encontró el bulto de la cartera. La sacó con cuidado, como si pudiera explotar. Se la entregó al sargento. El sargento la abrió. Y entonces el mundo se detuvo. He visto esa expresión muchas veces. Es una mezcla de shock, comprensión y miedo primordial. Es la cara que pone alguien cuando se da cuenta de que ha pisado una mina terrestre y todavía no ha levantado el pie. El sargento levantó la vista de la identificación, sus ojos muy abiertos. Levantó la placa dorada y la credencial que me identificaban como agente especial del Buró Federal de Investigaciones. El silencio que cayó sobre la calle fue más ensordecedor que las sirenas. Los otros oficiales retrocedieron instintivamente un paso, no de mí, sino de Miller. De repente, él era el leproso, el que portaba la plaga. El rostro de Miller pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. El color simplemente se drenó de su cara, dejándola como una máscara de cera. Soltó mi muñeca, como si quemara. Lentamente me puse de pie. El sargento me devolvió la cartera con una mano que temblaba ligeramente. «Agente, no teníamos ni idea. Lo siento mucho». «Guárdese sus disculpas, sargento», dije, mi voz ahora con todo el peso de la autoridad federal que representaba. «Usted no es el problema, él sí». Señalé a Miller, que parecía a punto de desmayarse. Saqué mi teléfono y marqué un número de mi lista de contactos. La llamada fue contestada al primer tono. «Aquí el agente Davis. Necesito un equipo de la Oficina de Responsabilidad Profesional y al enlace del Departamento de Justicia en mi ubicación. Inmediatamente. Tenemos un 242». El código, título 18, sección 242 del Código de los EUA, era una sentencia de muerte para la carrera de un policía. Privación de derechos bajo el amparo de la ley. Un delito federal. La cara de Miller se descompuso. La realidad de lo que había hecho lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No era una queja de asuntos internos. No era una suspensión. Era la posibilidad real de una celda en una prisión federal. Me acerqué a él, que estaba paralizado. Tomé las esposas de su cinturón. Él no se resistió. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue definitivo, pero esta vez no estaban en mis muñecas, estaban en las suyas. «Oficial Miller», dije, mi voz baja y desprovista de toda emoción. «Queda usted detenido por agresión a un oficial federal y por violación de los derechos civiles. Tiene derecho a permanecer en silencio». El sabor a sangre y asfalto todavía estaba en mi boca. Pero mientras veía cómo se llevaban a un Miller tembloroso y balbuceante, se mezcló con otro sabor. Uno que no era dulce, ni amargo. Era el sabor de la justicia. Una justicia fría y dura. Esa noche el sistema no había fallado.
pero sabía que había funcionado solo porque el hombre al que golpearon llevaba una placa en el bolsillo, y esa es una verdad mucho más aterradora que cualquier puñetazo en la oscuridad.